a cargo del doctor Alejandro Bermúdez, abogado de la Universidad de los Andes con especialización en Derecho de la Competencia, Propiedad Industrial y Derechos de Autor de ESADE y posgrado en Edición de la Universidad Pompeu Fabra. Director para América Latina de Nimity, Superintendente Delegado de Protección de Datos Personales en Colombia del 2012 al 2015, miembro de la Comisión Redactora designada por el Gobierno Nacional para diseñar la Ley General de Protección de Datos 1581 de 2012, así como sus decretos reglamentarios, y en su rol de superintendente delegado, fue el promotor de las guías de responsabilidad demostrada publicadas por la SIC. Fue miembro de la misión de acceso a la OCDE del Gobierno de Colombia en privacidad y políticas digitales y formó parte del Comité Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Doctor Bermúdez, tiene la palabra y bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes para todos y para todas. Muchísimas gracias a la Alcaldía Mayor de Bogotá por esta invitación a hablar de un tema que es crecientemente importante y que es importante no solamente para las entidades del sector privado como se piensa tradicionalmente, sino que es adicionalmente una obligación que tienen todas las entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital, de implementar dentro de sus respectivas organizaciones. Es decir, es un tema que ha venido cogiendo una notoriedad creciente a lo largo de los últimos años. Creo que el papel que ha venido desempeñando la Superintendencia de Industria y Comercio en la socialización de las obligaciones que tienen las organizaciones, tanto del sector privado como del sector público, de cara a la protección de la información personal de los ciudadanos, pues ha logrado cada vez más elevar el nivel de conciencia y llevar a las entidades a pararle bolas a un tema que tradicionalmente pues pocas bolas se le había parado, no obstante ser un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución ya desde el año 91. Entonces, en el día de hoy vamos a centrarnos en la manera de estructurar un programa integral de protección de datos personales. No vamos a entrar en las minucias de la ley probablemente ustedes la conocen bastante bien, la ley 1581 del año 2012, de aplicación tanto para las entidades privadas como para las organizaciones privadas como para las entidades públicas, pero vamos a centrarnos de manera muy especial en cómo construir un programa integral de protección de datos personales, cosa que es aplicable para cualquier organización que recolecte, trate, utilice información de ciudadanos en el día a día de sus operaciones, es decir, para todas las entidades que están representadas el día de hoy en este auditorio y en este seminario de gerencia pública y de gerencia jurídica. Una muy breve introducción a lo que vamos a presentar. Yo vengo hoy en representación de Nimity, que es una compañía canadiense especializada en investigación de protección de datos personales, una compañía con sede en Toronto, con operaciones en Bogotá, en Londres, en La Haya y en Colorado, en Estados Unidos, que se dedica fundamentalmente a hacer investigación en temas de protección de datos personales y de manera muy importante a ayudarle a las áreas de protección de datos personales y a los oficiales de protección de datos personales a entender de qué manera se puede estructurar de buena forma un programa integral de protección de datos personales que tenga como objetivo finalmente cumplir con esa obligación fundamental que es hacer un tratamiento respetuoso de los datos personales que se recogen de los ciudadanos en las distintas bases de datos de las entidades, bien sea públicas o privadas. Para esto vamos a hacer uso de un documento que ustedes lo pueden descargar de manera gratuita de la página de Nimity, lo pueden encontrar en español en latam.nimity.com, eso es NYMITY, y es la pieza de investigación probablemente más importante que se ha desarrollado en Nimity en los últimos años. Un marco integral de gobernanza en privacidad y protección de datos personales que tiene como objetivo fundamental establecer lo que nosotros llamamos el arquetipo de un programa de protección de datos personales. Todas las entidades que funcionan en cualquier jurisdicción del mundo tienen que implementar una serie de medidas para efectos de cumplir con la ley y para efectos de gestionar de mejor manera
el riesgo que está asociado al tratamiento de la información personal de los ciudadanos. Nosotros incluimos en ese marco, es un marco que está desarrollado a partir de mejores prácticas en protección de datos personales que toma en cuenta los distintos modelos normativos, instrumentos internacionales que se han publicado sobre la materia y que trata de condensar en un solo documento todas aquellas actividades de gestión de información que se pueden incorporar dentro de una entidad o dentro de una organización para efectos de gestionar la información personal de los ciudadanos que ahí se viene recogiendo. Hay medidas, ustedes lo pueden ver cuando, aquí no se ve mucho en la imagen, pero lo que nosotros hicimos en este documento fue estructurar este marco en función de distintas categorías de gestión de información, una categoría de gobernanza de datos, una de inventario, una de políticas, una de integración de protección de datos en las operaciones, programas de educación y capacitación de empleados y funcionarios, medidas de seguridad al interior de las organizaciones, gestión de información con terceros, por ejemplo, cuando una entidad tiene un contrato con un call center para hacer atención al usuario o al público, ahí en ese momento hay una tercerización de las funciones de la entidad, donde ese tercero está recolectando información personal de los ciudadanos en nombre y en representación de la entidad o de la organización, y evidentemente esto conlleva unos riesgos que hay que gestionar vía contractual, vía informes de debida diligencia, etc. Una categoría también de atención de peticiones, quejas y reclamos, que es absolutamente fundamental para lograr una atención apropiada al ciudadano en el momento en que éste manifiesta su inconformidad, monitoreo del programa de manera permanente, gestión de incidentes de seguridad y mecanismos de control de incidentes para poder reportar, y finalmente un mantenimiento de ese programa de manera estructurada. Es decir, nosotros vemos un programa integral de protección de datos personales no como la adopción de medidas sueltas y específicas para atender a los puntos concretos que la ley me dice que yo tengo que cumplir para proteger adecuadamente la información de los titulares, sino entendido como un verdadero sistema dentro de la entidad, dentro de la organización, que me permite tener controles suficientes, que me permite asignar responsabilidades dentro de las entidades para efectos de saber en cualquier momento y frente a cualquier dato personal que se recolecte y que se trate dentro de las organizaciones, quién será el responsable y cómo se van a adoptar esas buenas medidas para efectos de controlar la información. Nosotros nos hemos aproximado a esto o a esta forma de pensar en cómo gestionar un programa de protección de datos personales, mirando la evolución del concepto de la responsabilidad demostrada que se ha venido gestando desde 1980 con las primeras directrices de privacidad y protección de datos que expidió la OCDE. 1980, la Guía para la Protección de la Privacidad y Transferencias Internacionales de Datos Personales, establecieron de manera muy importante que las organizaciones deberían implementar medidas efectivas, entendidas como un programa integral de protección de datos personales, para efectos de volver operativo todos esos principios que están contemplados en la directiva, que son los mismos principios que están consagrados, entre otras cosas, en la Ley Colombiana de Protección de Datos Personales. El principio de libertad, según el cual yo tengo que contar con el consentimiento del titular, salvo que tenga una habilitación legal para hacer el tratamiento de datos, el principio de veracidad de la información, el principio de seguridad de los datos personales, el principio de confidencialidad, el principio de transparencia, etcétera, etcétera. Todos esos principios, todas esas obligaciones que tienen las entidades, las organizaciones, se materializan y se estructuran dentro de una entidad a través de lo que llamamos un programa integral de protección de datos personales, donde hay una asignación clara de responsabilidades, donde se han identificado cuáles son esas medidas que yo tengo que implementar dentro de mi entidad, teniendo en cuenta la realidad de mi entidad para poder proteger efectivamente ese derecho fundamental constitucional que tienen todos los ciudadanos. Este concepto, que empieza en 1980, se ha venido replicando en muchos ordenamientos jurídicos y en muchas decisiones alrededor del mundo. Entre otras, en Colombia se implementó a través de un desarrollo de lo que es del decreto 1377,
reglamentario de la Ley 1581 del año 2012, donde se previó ese principio de responsabilidad demostrada, indicándole a las entidades que deberían implementar dentro de su organización medidas efectivas que atiendan a la naturaleza de los datos que están tratando, al tipo de tratamientos que se están haciendo, a si se hacen o no transferencias de datos a terceros, a cuál es el tamaño de la organización que está haciendo un tratamiento de datos para efectos de que esas medidas sean efectivas para proteger a los titulares. En ese momento el decreto 1377 introdujo una zanahoria muy importante que la vamos a ver ahorita, y es el llamamiento que se le hizo a la Superintendencia de Industria y Comercio de tener en cuenta la implementación de esas medidas efectivas en el momento de evaluar la imposición de sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio, lo saben ustedes, no impone sanciones a las entidades del sector público, únicamente a las entidades del sector privado, pero tiene la facultad de adelantar la investigación y remitir las actuaciones a la Procuraduría General de la Nación para efectos de que sea la Procuraduría quien evalúe la pertinencia o no de adelantar un proceso disciplinario derivado de una violación de la ley, en este caso de una violación de la Ley de Protección de Datos Personales. Eso en efecto lo ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio en varias ocasiones. Ustedes recordarán el caso famoso. No hago referencia a este porque estamos hablando de la alcaldía, pero durante la alcaldía anterior se presentó un proceso de revocatoria y dentro de ese proceso de revocatoria se recolectaron firmas de la ciudadanía para efectos de adelantar el proceso de revocatoria, y posteriormente se publicaron 2 páginas web con la información, con los nombres, apellidos y cédulas de ciudadanía de los ciudadanos que habían firmado ese proceso de revocatoria. Y esa información aparentemente, presuntamente, estaba siendo utilizada con el fin de contrastar si los ciudadanos que habían firmado esa iniciativa ciudadana estaban aplicando a cargos dentro del distrito, y existía evidentemente un riesgo de que esa información mal utilizada pudiera ser usada para efectos de discriminar en contra de ciudadanos que hubieran apoyado una iniciativa de origen popular. Entonces, simplemente para ilustrar el tipo de situaciones que llegaron en su momento a la Superintendencia de Industria y Comercio, y cómo, aún sin la posibilidad de imponer sanciones concretas en ese estilo de situaciones, la Superintendencia sí mantiene una posibilidad de llevar a cabo la investigación dentro de esos expedientes y hacer el traslado respectivo a la Procuraduría General para que adelante la investigación correspondiente, repito, si encuentra suficiente material probatorio que así lo amerite. Pero en Colombia, simplemente para recapitular, la incorporación del principio de responsabilidad demostrada está incluido en las guías para la implementación del principio de responsabilidad demostrada, que lo tienen otras autoridades, la autoridad canadiense, la autoridad de Hong Kong, la autoridad australiana, que son esencialmente pautas promovidas en este caso por la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre qué se entiende por un programa de protección de datos personales integral orientado a proteger de manera efectiva a los ciudadanos. El decreto 1377 de 2013 lo previó como un desarrollo de ese principio de responsabilidad demostrada, y indicando que las organizaciones primero tienen que implementar medidas efectivas para cumplir con la norma, pero segundo tienen que estar en capacidad de demostrar que han implementado esas medidas efectivas. Esa demostración de la responsabilidad es la que en últimas le permite a una entidad mostrar su grado de diligencia en la implementación de la norma de protección de datos personales y su compromiso con el resguardo y la buena custodia de la información de los ciudadanos que reposa en sus archivos, y frente a la cual tendrá una habilitación legal en función de las funciones legales, valga la redundancia, que esa entidad adelante. La implementación del principio de responsabilidad demostrada le permite además a las autoridades regulatorias centrar su práctica de vigilancia en aquellas entidades o en aquellas organizaciones que se consideran subestándar. Lo que hace la guía es promover unas buenas prácticas que no solamente están orientadas al cumplimiento estricto de la ley, sino que además introducen medidas de control de riesgo que son importantes para proteger efectivamente a la ciudadanía. Por ejemplo, puede que la norma no establezca la obligatoriedad de tener
prácticas de entrenamiento anuales en protección de datos para los funcionarios o miembros de una organización. Pero evidentemente, si una organización logra demostrar que ha implementado programas de educación y concientización de sus empleados y funcionarios como parte de su programa de mitigación de riesgos, es muy fácil afirmar que esa entidad o esa organización están mejor ubicadas, mejor colocadas para enfrentar un posible riesgo adverso, porque todos los funcionarios habrán tenido que obligatoriamente capacitarse en la materia y esa capacitación logrará evitar, por ejemplo, fugas de información que se presenten dentro de la entidad. Los funcionarios estarán mejor capacitados para saber escalar una queja de protección de datos a la dependencia pertinente dentro del área y eso, pues, por supuesto, aminora ese riesgo de protección de datos personales que puede existir dentro de las organizaciones. Nosotros entendemos entonces, digo nosotros como NIMITY, como parte de las investigaciones que hemos adelantado, el principio de responsabilidad demostrada como un principio que se parte en tres componentes fundamentales: la responsabilidad, el control y la evidencia. La responsabilidad entendida como la identificación apropiada de esos mecanismos, de esas medidas, de esas actividades de gestión de información que una organización o una entidad necesitan poner en práctica para efectos de estructurar un programa integral de protección de datos personales. Si yo logro identificar que tengo que redactar unas políticas, tener un programa de capacitaciones de funcionarios de primer y segundo nivel, entendido como, dependiendo de los roles, quién tendrá acceso a cierto nivel de capacitaciones, que tengo que tener una política de seguridad de la información, que tengo que tener una política de usos aceptables de recursos de información dentro de la compañía, que tengo que implementar un plan de respuesta a incidentes, que tengo que saber si detecto una violación a los códigos de seguridad de mis políticas de seguridad, a quién debo contactar, a quién debo notificar, qué equipo debo traer para efectos de controlar el posible daño que se presente. Cuando yo logro identificar cuáles de esas, nosotros tenemos identificadas 140 actividades básicas, pero podrían ser unas adicionales. ¿Cuáles de esas 140 actividades de gestión de información debo implementar dentro de mi organización para efectos de garantizar que tengo un buen programa de protección de datos personales? Ese es el elemento de responsabilidad. Estas son las 40 o 50 o 60 actividades que yo voy a implementar dentro de mi programa de gestión, dentro de mi programa integral de protección de datos personales. Ese es el elemento de responsabilidad. El segundo elemento es el control. Ningún programa de protección de datos personales, como nosotros lo hemos visto trabajando con cientos de organizaciones en todo el mundo, ningún programa de protección de datos personales es un programa exitoso si su aplicación y su desarrollo está limitado únicamente al oficial de protección de datos personales, quien quiera que haga sus veces. Las actividades que se identifiquen 40, 50 o 60 tienen que tener responsables claros dentro de las entidades. Habrá algunas actividades que le corresponden al grupo de talento humano, habrá algunas actividades que le corresponden al grupo de atención al usuario, habrá algunas actividades que le corresponden al grupo de contratación de la entidad, porque lo paradójico de esto es que el área de protección de datos de una organización, sea de una empresa del sector privado o sea quien haga sus veces en una entidad pública, nunca es el área que trata más datos personales dentro de la entidad. El gran volumen de datos personales se trata en las unidades operativas de las organizaciones, el área de marketing, el área de contratación, el área de talento humano, etc. Esas son las áreas que realmente hacen un tratamiento día a día de datos personales dentro de las organizaciones y será entonces una buena práctica o la única manera mejor de asegurarse que un programa integral está funcionando de manera correcta, que se identifique dentro de la entidad quién responde por cada una de esas actividades y se establezcan mecanismos de reporte, ahí sí al área encargada de protección de datos personales, para que ese director oficial de protección de datos o como quiera que se llame, pues tenga la capacidad de funcionar como un director de orquesta, de manera que pueda supervisar el desarrollo correcto del programa. Habrá algunas actividades que sí le corresponden a ese oficial de protección de datos, pero es muy importante tener en cuenta que la responsabilidad se tiene que asignar de forma transversal en toda la organización. El último elemento es también crucial y es la evidencia.
La implementación de cada actividad de gestión de información produce naturalmente documentos. Uno no crea los documentos para efectos de poder posteriormente demostrar que yo tengo implementado un programa de protección de datos personales, sino que lo que hago es identificar cuáles son las actividades que voy a implementar dentro de mi organización, asignar un responsable para cada una de esas actividades y empezar a implementar las actividades. El proceso natural es que cuando yo implemento una actividad, esa implementación produce documentos y yo digo, vamos a implementar un plan de respuesta a incidentes o vamos a implementar un nuevo plan de atención de PQRs donde específicamente se incluya un componente de protección de datos personales, pues esa documentación se va a producir naturalmente como un efecto de haber implementado esa actividad. Yo escribo el procedimiento y ese procedimiento se convierte en la evidencia que me permite demostrar que yo he implementado un programa integral de protección de datos personales. La responsabilidad, ya vamos a pasar a esto un poco más rápidamente. Las actividades de gestión de información son procedimientos, políticas, sistemas, medidas y otros mecanismos que impactan el tratamiento de la información personal dentro de las organizaciones. El control, que es, simplemente para repetirlo, la asignación concreta de responsabilidades a una persona con nombre y apellido o con cargo bien definido dentro de la entidad, donde yo tengo la posibilidad de identificar actividades que serán del área de protección de datos y actividades que serán propiamente dichas del área de las unidades operativas de la entidad que tendrán asignada esa responsabilidad de manera formal. Los documentos entonces se producen como un subproducto de la implementación de esas actividades de gestión de información dentro de las organizaciones. Si yo tengo aquí simplemente una serie de ejemplos tomadas de nuestro marco de gobernanza en privacidad y protección de datos. Si yo tengo, por ejemplo, una actividad que es una de las 140, que es medir la comprensión de conceptos sobre protección de datos mediante exámenes que administra o que lleva a cabo el área de talento humano de la entidad, pues la evidencia o la documentación que soporta esa actividad en concreto será, por ejemplo, el reporte automatizado de los resultados de esos exámenes. Y cuando yo asigno responsabilidades de manera concreta, diré, esta es una información que será producida por el área de recursos humanos o de talento humano, pero que será recolectada posteriormente por el área de protección de datos para efectos de tener un control central de esa documentación que me permite mostrar con evidencia cómo he implementado un programa dentro de mi organización. Este es un ejemplo de cómo puedo hacer yo, adicionalmente, un mapeo frente a mis obligaciones legales contra cada una de las actividades de gestión de información que me van produciendo resultados para hacerlo de manera muy esquemática. Esto se puede hacer simplemente haciendo, les repito, un mapeo de actividades de gestión de información contra obligaciones legales que estén contenidas en las normas de protección de datos personales. ¿Qué se logra con esto? Pues ya ha sido, por lo menos yo ya hace más de 2 años me retiré de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero pues me siento, digamos, todavía con la confianza para comentar sobre la manera como se adelantaban las investigaciones. Este es un típico ejemplo de cómo la Superintendencia miraba las investigaciones cuando se presentaba o no se presentaba una demostración de un programa integral de protección de datos personales. Existe un reconocimiento explícito, y esto lo dicen en todas las conferencias de ciberseguridad y de seguridad de la información. Todas las conferencias dicen lo mismo: las compañías se dividen, o las entidades se dividen en dos: aquellas que han sufrido un ataque informático y aquellas que van a ser objeto de un ataque informático. No hay ninguna manera de evitar con un 100% de certeza que se produzca un ataque informático, por ejemplo, en una entidad, y para eso basta ver las noticias día a día y mirar lo que pasó recientemente con el acceso no autorizado a millones y millones de cuentas en Yahoo, lo que pasó hace poco con el data breach que se presentó en Equifax, donde millones y millones
de ciudadanos, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, vieron comprometidos sus reportes crediticios, es decir, cualquier organización está sujeta a que eso le pase. Lo importante será estar en capacidad de demostrar que de manera previa se adoptaron todos los controles para evitar que esa situación llegara a presentarse. Eso, digamos, es un punto muy importante. Aquí de manera muy rápida, simplemente para pasar por las distintas, digamos, los conceptos básicos que están incluidos en la guía de responsabilidad demostrada, temas de gobernanza y compromiso y respaldo de la alta dirección, el establecimiento de áreas formales de protección de datos personales dentro de las entidades, es decir, la asignación formal de responsabilidades, bien sea en el área de planeación, bien sea en el departamento jurídico. Eso es una decisión que le corresponde a cada entidad, atendiendo a su propia estructura, atendiendo a sus funciones, atendiendo al tipo de información que estén procesando, pero será esa el área encargada efectivamente de estructurar ese programa. Será el área encargada, por ejemplo, el próximo año, de hacer los registros en el Registro Nacional de Bases de Datos que administra la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿no? Que no es más que, yo siempre lo repito, no es más ese registro que tendrán que hacer todos los oficiales de protección de datos personales, secretarios jurídicos, directores de las áreas de planeación que están en el auditorio hoy y que tendrán que hacerlas el próximo año. Ese registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos será la cereza en el pastel, será la culminación de un esfuerzo donde previamente se han identificado todas aquellas actividades que tiene que implementar la entidad para efectos de poder proteger de manera efectiva la información de los ciudadanos. Lo que hace ese registro en últimas es reflejar qué es lo que ha hecho una organización, qué es lo que ha hecho una entidad de cara a lograr una protección efectiva de la información de los titulares. ¿Cuáles son sus políticas? ¿Esas políticas reflejan o no reflejan de manera idónea la manera como está haciendo tratamientos de información personal? ¿Está haciendo tercerizaciones o no está haciendo tercerizaciones? ¿Cuál es su plan de respuesta a incidentes? ¿Hace o no hace transferencias? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que ha implementado? Entonces, ese es como un poco el examen final, pero para eso hay que haberse preparado previamente, y una buena forma de hacerlo, creemos nosotros, es estableciendo un programa formal que cuente con actividades identificadas y donde se identifique a los responsables de cada una de las áreas que va a rendir cuentas de la implementación de esa actividad ante quien ocupe el cargo de oficial de protección de datos personales. Esta propuesta, ¿qué hace? Tratar de pasar de una aproximación clásica de cumplimiento legal o de compliance, donde yo simplemente me fijo en cuál es el artículo de la norma que tiene una obligación legal y implemento una medida concreta para atacar, digamos, el cumplimiento de esa norma específica, a pasar a una aproximación de responsabilidad demostrada, donde yo no me estoy fijando simplemente en si la organización cumple o no cumple, sino que estoy haciendo una pregunta adicional un poco más trascendental, que es cómo está cumpliendo la organización, cómo, con un programa integral de protección de datos personales. El ejemplo es el siguiente. Vamos a ver este ejemplo de una aproximación tradicional. Las normas de protección de datos personales, en el caso colombiano lo prevé la ley 1581, dicen: en caso de que se presente un incidente de seguridad, usted tiene la obligación de notificarle a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presente ese incidente. Otras legislaciones prevén también la obligatoriedad de notificar a los titulares afectados cuando se presenta un incidente de seguridad. En estricto sentido, una organización o una entidad que escoge una aproximación de mero compliance o de mero cumplimiento legal, únicamente estará o podrá activar las medidas o se podrá decir que cumple o no cumple en el momento en que se presenta un incidente dentro de la entidad, y ese incidente tiene que ser reportado a la Autoridad de Protección de Datos Personales. Hasta ese momento, una organización que únicamente se fija en el compliance no va a hacer nada adicional a estar listo para que cuando pase el incidente lo puedan reportar. Cuando yo me voy a una aproximación de responsabilidad demostrada, de construcción de un programa, de manera previa voy a haber hecho protocolos de respuesta en la eventualidad de que se presente un incidente. Voy a hacer pruebas de esos planes de respuesta.
Voy a hacer educación a los empleados y funcionarios para que sepan cómo responder en la eventualidad de un incidente. Voy a hacer mediciones de los incidentes de seguridad. Voy a tener procedimientos de reporte y de notificaciones para efectos de poderle avisar a las partes interesadas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en temas de retención de documentos, una de las tantas actividades que yo tengo que implementar. La obligación es no retener la información por más tiempo que el necesario para la finalidad informada, con lo cual solamente habrá incumplimiento cuando yo me paso de ese término. Si yo voy un paso antes y me anticipo a esas obligaciones legales o a esos momentos de incumplimiento, pues tendré unas políticas de retención y tablas de documentos, procedimientos, asignaré responsabilidades a los dueños de los distintos sistemas, registraré las pruebas de borrado y archivo dentro de la entidad, etcétera, etcétera, de manera que pueda cumplir de manera mucho más responsable. Ese oficial de protección de datos personales, quien quiera que sea dentro de la entidad, tiene una función especialísima. Es la persona que conoce la norma aplicable, que conoce cuál es el contexto del tratamiento que se está haciendo dentro de la respectiva entidad, que sabe cuáles son los riesgos que existen en la entidad para el tratamiento de la información de los titulares, que tiene el control de los documentos que se usan como evidencia dentro de las organizaciones y que conoce la historia de cómo se han venido desplegando esas actividades de gestión de información dentro de la organización y cómo han sido medidas en el tiempo. Creo que ya estamos al límite del tiempo, les agradezco mucho por su atención.